estamos. Bueno, buenas tardes a todos. Después de casi un mes, César, que no estoy acá, un mes extrañaba. Reemplazarte, siempre tuve algún acompañante que colaboró conmigo, pero... se extrañó. Sí. ¿Cómo estás, César? Bien. Hemos hecho algunas cosas. Los viernes a la tarde en Mar del Plata, Ciudad de Todos. Yo realmente... Para el invitado que tenemos me siento como un usurpador. Imagínate, yo también. Pero, hoy tenemos un invitado de lujo, pero de lujo. Pero bueno, aparte de una persona tan querida por todos, por todos los marplatenses, por mí en particular, yo lo adoro, ¿no es cierto? Pero bueno, más allá de eso, creo que toda la ciudad lo quiere mucho. Nos dio el micrófono y el aire para lo que fuera, desde el lugar que lo pidiéramos, sin ningún tipo de condicionamiento. Eso es invalorable. Por eso, bueno... Ya estamos anticipando que uno de nuestros invitados es Eduardo Zanoli. Eduardo Zanoli, buenas tardes. Qué lindo tenerte acá, qué alegría. Ustedes son muy arriesgados. Hacemos cosas arriesgadas, ¿no? Sí, ¿Vos qué decís? Ya se cayó algo, mira. Ya estamos tirando las cosas, algo. Debe ser que... Me parece que... no toques, no toques los cables, guarda el cable. Está un poco... Vení, si querés arreglarlo, vení, entra. Ya está, creo que ya está. A ver, no sé si ¿lo habremos arreglado? Sí. A ver, ¿vos qué decís? Lo que pasa es un mes sin estar en actividad, perdés el entrenamiento. Se ve que sí. Está bien. Ahí está. ¿Quién lo arregló esto? ¿Cómo es tu nombre? Claudio, muy bien, Claudio, nuestro asistente. Gracias, Claudio. Bueno, Zanoli, qué lindo tenerte acá, Edu. Estoy muy feliz de estar acá. La primera vez que vine a esta radio, recién habían llegado a este lugar. Estuve con quien hace un momento terminó su espacio, mi querida amiga, una de las mobileras que tuve en mi programa ya hace algunos años atrás, ¿no? Claro. Con un sonido, ya ni me acuerdo si hiciera 70, 80, 90, no me acuerdo. Tantos años, bueno... Yo recién estoy hablando Susi Scandali, por supuesto, no sé si la nombré. Sí. Bueno, sabemos, todos la escuchan. Antes del programa de Mar del Plata, Ciudad de Todos, está al aire, así que todos la conocen. Bueno, Edu, un placer tenerte acá. Gracias. Una alegría gigante, inmensa. Tenemos un montón de cosas para hablar. Yo vengo, recién les contaba, estuve casi un mes fuera del país. Y... Te venía siguiendo. Sí, ahí anduve dando... Con sana envidia. Es eso, fuimos a visitar un poquito a la familia. No puede con su... Eso estaba sosteniendo la torre de pizza para que no se cayera. Es verdad. Anduve por ahí, por Pisa, por Florencia. Y bueno, una de las cosas que cada vez que viajo más me llama la atención es este tema. Obviamente a mí me atraviesa en lo personal, pero todo el tema cultural, el tema de la preservación, de la restauración, de la identidad. La preservación. Y la preservación de todo, ¿no? Porque no restauran. Preservan. Claro. Sí. Ya acá tendríamos que restaurar y después pensar. Después empezar a preservar. Es verdad. Restaurar, reconstruir, terrible. Pero bueno, nada, entre todo esto pensaba y me acordaba, obviamente siempre me acuerdo de Eduardo, y me acordaba de las tantas cosas que hizo, porque la cantidad de cosas que ha hecho en nuestra ciudad es innumerable, la cantidad de proyectos para mí en particular, que soy gestora cultural, que trabajo con la cultura, con el patrimonio, un referente, porque de alguna manera gestionaste cultura en esta ciudad durante todos tus años. Intenté, yo no sé si era cultura, pero por lo menos... Intentamos que el micrófono no sea un simple objeto que te permite llegar a través de las emisiones por la radio a la gente y ofrecerle solamente música. Es lindo. Yo empecé la información, la música. Claro. Y la música, bueno, hay música buena y la otra. Sí. Claro. No, bueno, siempre intenté que fuera la mejor. Claro. Cuando hacía música. Pero en aquellos años, ya que estás hablando, no sé si de cultura, pero sí de educación, una inquietud que supimos tener en la Casa del Puente, todo comenzó en marzo de 1970. Empezaban las clases. Yo ya había empezado el programa el 2 de enero del año 70 en la Casa sobre el Arroyo. Sí. Le decíamos la Casa del Puente, por el jingle que tenía la radio, ¿no? Y se me ocurrió de qué manera se podía ayudar a los estudiantes.
Uno se había transitado por la escuela primaria, la secundaria. Intenté en la universidad y me di cuenta que no era lo que me gustaba y entonces dejé. Fui hasta La Plata un tiempo, me tocó el servicio militar y después volví y bueno, ingresé a trabajar a Canal 8. Pero el tema de la educación era lograr el material necesario para estudiar. Y había gente que podía comprarlo y otra que no. Claro. Entonces se nos ocurrió crear la bolsa del libro. Todo empezó, la gente llamaba al 36008. Yo necesito un manual del alumno bonaerense, de qué número, y así poníamos en comunicación a los estudiantes entre sí. Y bueno, funcionó. Los 2 diarios en ese momento me pedían, los colegas periodistas, la lista de los pedidos de libros que había, ¿no? Los pedidos, no los que se ofrecían, los pedidos. Los pedidos. Publicaba El Atlántico y La Capital. Bárbaro. Los pedidos que había. O sea, era una ayuda más. Y al otro año dijimos, que esto hay que hacerlo más amplio, más generoso. Y entonces se comenzó a hacer en la Plaza San Martín, a la altura de la calle San Martín entre Irigoyen y Mitre, el canje, y se juntaban los chicos. Claro. Después surge una ordenanza municipal, Ujú. a pedido nuestro. Andaba trabajando mucho en eso Nino Ramela, me Sí. acuerdo. Claro, claro. Y entonces se pusieron tablones, caballetes, y primer año, segundo año, y así los chicos hacían el intercambio. Un día, la verdad me hizo caer las lágrimas un señor después de algunos años, ¿no? Dice, él era policía, ¿no? Policía raso. Vos sabés que gracias a la bolsa del libro yo pude hacer estudiar a mi hijo. Qué O bárbaro. sea, con eso me pagaron todo, ¿no? Y sí. Porque la verdad, uno sabía que había gente que tenía posibilidades de comprar un libro, pero también había sé gente que muchos no. Claro. Pero por suerte, todavía las escuelas públicas funcionaban muy bien. Sí, sí. Funcionaban muy bien Sí, porque, vuelvo ya al tema de educación, de cultura esa parte, ¿no? Sí, 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 Parecen sí. ligados, pero no es lo mismo, me No, parece, claro. ¿no? Yo me acuerdo cuando iba a la escuela, la primaria era la primaria y la secundaria estaba aparte. Hoy pasé por la escuela que yo fui a la primaria y dice, Escuela de Enseñanza Secundaria número 700 no sé cuándo. Pero si aquí estaba la escuela 33 nada más, y la Claro. primaria y la secundaria. No existía. La secundaria tenías que ir a una secundaria, un edificio para la secundaria. Claro, claro. Ahora todo el mundo se llenaban la boca. Inauguramos tal escuela. Cuernos inauguraron la escuela. Inauguraron cursos en un edificio Claro. escolar que alcanzaba para que estuviéramos cómodos tantos alumnos por aula y que los docentes pudieran trabajar cómodamente. Y hacíamos muchas Sí, cosas sí, en las sí, escuelas, hasta la huerta escolar. Sí, Estaban sí. las cooperadoras escolares. Las también. cooperadoras Cooperadoras. escolares Eran eran parte. Sí, lo de las Sí, sí. cooperadoras escolares, una Bueno, maravilla. después la cantidad de cosas que ha hecho Eduardo, ¿no? Porque después empezó con la estudiantina. Pero yo siempre me acuerdo de una anécdota que tiene él, porque dice, ahora claro, ahora es fácil, porque ahora con los celulares van, vienen, hacen aire afuera. Me dice, un día quisimos sacar para hacer una nota en las vías del tren, y Sí. quisieron sacar la cosa y el cable no le alcanzaba. Tuvieron que Mira, hacer eso las fue- peripecias. Eso fue, mira, el último viaje de egresados de Mar del Plata que salieron en tren directamente a Bariloche, ¿verdad? Sí, sí. Pulido era el técnico de la radio, ¿no? Y yo le digo a Pulido, che, yo voy a parar el tren que pasa por la calle vía, Hilo, claro. prácticamente atrás Claro. de la casa Sí, del de la puente, casa. en el costado de la Claro. plaza del puente. Y 1000 chicos iban arriba del tren, Qué directo a locura. Bariloche. Cuando lo paramos, por supuesto, no teníamos inalámbrico, nada. Nada. Entonces Pulido hizo un cable de 100 y pico de metros y con el micrófono me Con el fui micrófono a a hablar 100 y con los pico chicos. metros de Sí, la Qué locura. me acuerdo que entre los alumnos estaba la hija de Abraham Viniski, uno de los grandes
hombres de la publicidad de Mar del Plata, famosa publicitaria B. Sí, Estoy sí. hablando de década del 60, yo lo Sí, conocí sí. en Canal 8, ¿no? Y me acuerdo de... La historia. Un precursor de las notas en el exterior. Bueno, Afuera. después hacíamos Por vía el teléfono, estudio. que costaba bastante, porque También. nos poníamos en comunicación cuando los chicos estaban Claro. en Bariloche, sí. Pero Bueno, fue el último tren que salió. Y después ya empezaron a salir en micro. Bueno, ¿esto a qué me da pie? ¿A qué me da pie el tema del tren? Porque yo me acuerdo perfectamente de otro de los grandes proyectos que tuvo Eduardo, entre los miles que tuvo, como dijimos antes, es el tema del tranvía. Y Que a siempre los rieles lo persiguen. los rieles, Sí. los rieles lo persiguen. Eso era porque yo nací en La Pampa, en un pueblito muy chiquito, Ingeniero Luigi, punta de riel, ahí terminaba el tren. Después para el otro lado era todo Monte de Caldén, ¿no? Bueno, mi papá fue a trabajar, estaba en la construcción, a trabajar como capataz en la construcción de los cuarteles en Pico, así que nos mudamos de Ingeniero Luigi a General Pico. Ah, Se terminó la obra y no había laburo. Claro. Para nada. Era porque estoy hablando de año 43. Difícil, todo era como, bueno, más como sigue siendo, ¿no? sí. Y dijo, vamos a ir a Buenos Aires. Y no le gustó. Estuvo 3 meses en Buenos Aires y nos vinimos a Mar del Plata, donde estaba mi abuela materna. ¿No? ¿Cuánto tenías cuando llegaste a Mar del Plata, Eduardo? Estaba por cumplir 4 años, 3 años y medio. Ay, tenía. Pero me acuerdo, la bronca del tren me acuerdo muchísimo, ¿no? Ojo, tren de segunda, los asientos de madera, Sí, ¿no? Digo, y tenía un triciclo y me quedó allá. Y yo digo, yo lo podía traer colgado el triciclo en la ventanilla, ¿no? Qué frustración. Bueno, y esas cosas yo no me las puedo olvidar nunca. El primer día llego a Mar del Plata, una fila de Mateos, había en la estación de trenes, ¿no? Claro. Pero nosotros nos fue a buscar mi tío Federico Carro, que el hijo de él es colega, Eduardo Carro está trabajando en la radio también, ¿no? En una camioneta de un primo de mi abuelo, un primo que tenía plata, se llamaba Pérez Carro. Por eso vinimos a Mar del Plata, porque mis tíos, mejor dicho, vino mi abuelo y mi abuela, y sus hijos, muchachones jóvenes, ¿no? Y fueron a trabajar al campo de Don José. Y yo iba de chico siempre al campo, ¿no? Y Don José me dice, ¿cómo te llamas? Eduardo Ernesto Zanoli, para servir a usted. Si no tiene una moneda de 20, deme una de 10. Y me daba monedillas de moneda. Bueno, y me acuerdo de los Mateos, esas cosas así que... Claro. Bueno, entre los trenes claro. o sea pero que... el tren llega a mi vida, pues no sé por qué me quedó el tren grabado, una cosa que lo amo así, pero no tiene ningún familiar, pero el tren para mí era mi forma de moverme. Era comunicación. Era Sí. comunicación, ¿no? Claro. Llegó un momento dado en que estaba haciendo el programa ya y cambian el funcionamiento del Roca, ¿se acuerdan? Se hizo Ferrobaires. Claro, cuando cambió. Yo viajando, porque la verdad trabajé bien, es decir, no gané mucha plata, pero gané para viajar y me la gasté viajando, no me quedó nada. Lo mejor que podés Me la hacer. gasté viajando. ¿Y por qué vengo con el tema de las vías y el tren? Porque había tomado la ruta 66 por para lo del Pacífico, ¿no? La ruta 66. Primero fuimos a San Diego, Tijuana, íbamos en el auto, ahí, las secuoyas, todo eso. Y llegamos a Sacramento. Sacramento, cruzamos el río Sacramento, había uno de esos barcos, ¿se acuerdan la película Aventuras del Mississippi, esos barcos con las paletas? Sí. No, me llamó la atención, pero veo el pueblo antiguo, decía el pueblo histórico. Y había una estación que me hizo acordar la del Uro acá, la estación.
Y bajamos así, La miramos. original, porque los chicos pobres que no han conocido por ahí, Claro. le decís la estación y conocen el edificio nuevo, Claro, la claro, mayoría no, hoy no, está no, no. ahí. Claro, veo la estación, miro así, veo tribunas de un lado y de otro de las vías, y gente que estaba, ¿sabés qué? Haciendo una competencia con una zorrita. Ajá, ajá. Esa zorrita de la mano, Sí, 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 que eran sí, las que sí. usaban los que arreglaban las vidas. Ahí. Sí. Digo, eso lo tenemos que hacer en Mar del Plata. Y vine a Mar del Plata y lo primero que hice fue ir a ver al superintendente de ferrocarril de acá. Y lo molesté. Iba siempre, todos los días. Se ve que ya lo tenía cansado. Y un día me llamó, mire, vengo, tengo esto, ¿no? Y que tenía un calamazú, era un vehículo que era como un remo, dos ruedas que iban en uno de los rieles y una rueda en el otro. Entonces eran los guardahilos, los que iban a arreglar los cables, Los cables del telégrafo cuando se cortaba, porque era la comunicación que había, ¿no? Bueno, empezamos con eso, hasta que conseguimos una zorrita. Bueno, me acuerdo que llevamos al obispo y a Carlitos Malfa. Y después fue obispo. Sí, después fue obispo. A jugar con la vida. Hicimos unas carreras ahí, después hacíamos las fogaratas de San Juan y San Pedro también, para esas cosas históricas que iban quedando prácticamente en el olvido, menos en este barrio. Acá cerquita de Don Bosco, la calle Chaco, por ahí, era muy común en la década del 70 todavía mantener la tradición. Las fogatas, nosotros decíamos la fogarata, ¿no? Sí. Y conozco al que era titular de Ferroaire, al doctor Alberto Treza, y le digo, ¿no habrá posibilidad de recuperar las vías que van a Balcarce? Yo me acuerdo que la gente tomaba el tren para ir a ver al famosísimo doctor de San Agustín. No sé si alguno de ustedes lo recordará. No, ubico una población. Pero era un médico famoso, parecía un médico milagrero, porque todo el mundo iba a consultarlo al doctor de San Agustín. Y fui y miré, estaba Chapamalal, Otamendi, en Otamendi el tren doblaba e iba para Miramar. Claro. Pero después para Son Mechongué, San Agustín, Los Pinos, Balcarce, no funcionaba. Y yo insistí, dice, no podrá salir, vamos a hacer un tren cultural, le decía yo. Me hizo caso. Y entonces los chicos, los catangos, con un amor, pusieron las vías en condiciones y salimos con el primer tren turístico y cultural. Fue un 24 de mayo. Yo recuerdo que el querido paisano Biglietti, el famoso hombre de Mar del Plata, de folclore, pero muy culto, ¿no? Era el que durante el viaje iba contando a la gente, a los turistas, acá se produce tal cosa, acá están los hornos de ladrillo, aquí están las canteras, acá se produce, acá en Los Pinos, por ejemplo, ven que hay una vía que sale, ahí sacaban las piedras para hacer los pisos, las calles, les llamaban los adoquines en Buenos Aires. Entonces, llegamos a Balcarce, un montón de artesanos vendiendo lo suyo, fue un éxito. Además íbamos con músicos a bordo. Me muero. Era completo, si lo hacíamos. Claro, porque, es decir, yo me acuerdo haber ido a Buenos Aires, era pibe, y había músicos que subían en Chascomús y bajaban en Dolores, o subían en Dolores y bajaban en Maipú. Uno acordeón a piano, el otro cantaba, y bueno, era así. Sí. En Dolores paraba el tren y te vendían manzanitas, la cara sucia vendían, porque había una fábrica de sidra ahí en... Bueno, así que conseguimos eso. Hasta un momento dado dimos toda la vuelta. Fuimos a Maipú, de Maipú a Labardén Fire, una parada que había ahí, y a Ayacucho, para la Fiesta Nacional del Ternero y Día de la Yerra. Claro. Y otra vez con obispo al bordo y 1000 pasajeros a Semana Santa a Tandil. Qué va. También. Era un servicio, bueno, funcionó durante bastante tiempo. Y seguimos con las vías. Y vos hablaste del tranvía recién. Y ahí, claro, entonces, ahí tenemos que hablar de algo que creo que fue lo último, porque yo
hasta no hace muchos años todavía estaba el tranvía dentro de Camet, lo habían dejado. Está. Ahora vamos a contar un poquito. Pero bueno, fue uno de los proyectos, porque aparte lo trajeron de Lisboa, o sea... Sí, ¿cómo fue el tema? ¿No? Le digo, ¿no nos puede dar una mano y poner las vías? ¿Por qué? Porque los muchachos de los Alves, la familia del Lusitano, me dijeron, mirá, en Lisboa están prácticamente regalando los vagones, los coches, ¿no? ¿Y cuánto? $10.000. Ah, $10.000. Yo fui allá y cuando vine, que era así, digo, ¿pero nos venden? Sí. Lo fui a ver a otra iglesia. Yo creo que fue el único tipo que le vendió un tranvía. Le digo, hay que poner... Literalmente. Hay que poner 10.000. Bueno, que lo traigan. ¿Cómo lo traíamos? Claro. Había que cargarlo en un barco. No, y yo pensaba, a ver, ¿cómo podemos hacer para traer en un barco? ¿Dónde? Corría el año 93, 94, se estaban movilizando Mar del Plata por los Juegos Panamericanos. Claro, en el 95. Claro. Y el Pipa de la Canal, el doctor de la Canal, el hombre del deporte, un abogado fantástico, sí. ¿No? Me dice, mira, yo voy a hablar con el ministro de Turismo y Deportes, que corría en auto, no me acuerdo el apellido ahora, a ver qué podemos hacer. Y me dijo, sí, vamos a ir con el barco a buscar cosas a Hamburgo para completar los elementos necesarios para el Parque Municipal de los Deportes, todos elementos que tenían que venir de Alemania, claro. Que es donde se le hacía. Y bueno, fue entonces el barco paró en Lisboa, cargó el tranvía, y de ahí después se fueron a Hamburgo, y todo daba vueltas, ¿verdad? Porque no sabíamos dónde estaba nunca, dónde andaba el tranvía. Llegó un día el tranvía a Buenos Aires, ¿no? Bueno, qué bárbaro. Bueno, para los chicos que no llegaron a verlo, vamos a contarles dónde es que transitaba este tranvía, porque estaba ahí todavía, si pasan por la zona, van a poder ver las vías, porque todavía estaban las vías ahí abajo. Las vías están todavía, están todas las vías. Están las vías. Que se colocaron precisamente con la colaboración, eso hay que destacarlo, de Ferrobaires, ¿no? Porque tenía que tener personal, los catangos, todo, laburaban como negros, era impresionante, doblaban los hierros, todo. Claro. Pusieron el primer tramo del tranvía, fue entre el lugar Unzué y Constitución. Iba y venía. Pero era un peligro, no porque fuera el tranvía, sino por el futuro que podía tener el tranvía, porque si se nos estaba cayendo el Unzué, el tranvía no quedaba nada. Claro. Entonces se convino hacer el recorrido en Parque Camet. No me acuerdo que... Bueno, ya también estuvo el Museo de las Telecomunicaciones. El Museo de las el Museo de las Comunicaciones, no hubo varias cosas ahí, se volvieron a poner los cines, pero estamos hablando del tranvía. Del tranvía, ¿por qué se fue allá? Y después aparece otro tranvía. ¿Y a quién se lo vendemos? A Orfei. Orfei había dos tranvías, uno que decía Orfei y el otro que decía Multimedios La Capital. El UCE, andaban los tranvías, andaban dentro del parque y salían hasta la costa. Hasta prácticamente hasta la salida de la costa. ¿Vieron dónde está el espacio que tienen los gastronómicos allí, la calle Cura Brochero? Sí. Hasta ahí. Hasta ahí llegamos a andar. Claro. Pero se hicieron vías hasta la entrada a donde está la Villa Marista. La Villa Marista. Las vías están. Bueno, están las vías allá, están las vías acá. Pero un día me llamaron, no puedo andar más el tranvía, esto hay que... Se armado de una comisión de amigos. Todo. Bueno, quiero destacar al ingeniero Mario Delorio, que en ese momento estaba en ESEBA. Delorio, claro. Después pasó a EDEA y EDEA nos daba la electricidad sin cargo. Claro. Perdón los chivos, disculpen, pero Sancor pagó el seguro
pagaba el seguro. Y nadie cobraba nada, se cobraba el pasaje porque había que mantener las roldanas que había que mandar, que se gastaban, que había que mandar a Tandil. Pero no era un negocio, era un atractivo turístico. Pero bueno, un día me llamaron y dije, no puedo andar más, porque nunca me dijeron por qué. Fueron una vez los amigos del Club Portugués, que con ellos empezamos todo. Me acuerdo que el primer viaje iba a la bandera portuguesa y la bandera argentina, claro, ¿no? Hay documentos de eso, claro, ¿no? Y no hay un tema político. Y bueno, ahí quedó, en un tema político. Qué pena, ¿no? Nosotros hablamos de la recuperación de las tradiciones perdidas. Y ahora, bueno, vamos a un pequeño corte y después continuamos, Eduardo, porque es demasiado cháchara. No, más que perdidas tenemos que empezar a ver cómo las recuperamos. ¿Cómo hacemos para recuperar el proyecto? Vamos a un corte. Mar del Plata se mejora si participamos todos. Sumate a construir la ciudad que queremos. Ya seguimos en Mar del Plata, ciudad de todos. Mar del Plata, ciudad de todos, somos. Conducción, Magalí Marazzo y César Ventimiglia. Producción, Gustavo Schweitzer. Y la participación de la Asociación Argentina de Gestores Culturales, las asociaciones civiles Mirada Ciudadana, marplatenses, defensores del patrimonio arquitectónico y urbano, ADVA Argentina Art Deco, las fundaciones Surf Rider Argentina, Gema Futuro, La Tribu Verde, la Red Cultura para el Desarrollo, el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, Encuentro por la Accesibilidad, el Centro de Resiliencia Mar del Plata, Ceremam. Bueno, volvemos. Fuera del aire estuvimos hablando un rato más. Y ahora tenemos a otra invitada que se nos va a sumar a la conversación, Paula Lem. Bueno, Paula estuvo trabajando con otro de los... otra de las festividades, otro de los eventos también tradicionales de la ciudad, que también hablan de nuestra identidad, algo muy típico de nuestra ciudad, que es la calle de la Navidad. La calle de la Navidad en la que yo trabajé un montón de tiempo. Hicimos muchísimas cosas para sostener la calle de la Navidad. Sí. Y bueno, lamentablemente los últimos años, ¿qué pasó? Pasaron cosas. Pasaron cosas. Sí. Bueno, en realidad la calle surge por la casita de la familia Cropli, de ahí sale la idea. Y bueno, en principio para juntar plata, porque por supuesto hace falta plata, hacíamos un asado por mes en el Fogolar Friulano, que está en Castel y la Vía. Exactamente, un asado por mes hasta que se pudo. Es como si hoy queremos recaudar fondos con carne. Imposible. De ahí salimos los años, la verdad que se me han pasado que no recuerdo, pero creo que fue en los 90 y pico. Claro, hicimos pollada, hicimos qué sé yo, otras cosas, té con leche, bueno... Pero no era lo mismo. Bueno, los vecinos empezaron a mudarse, a irse, o sea que tuvimos que empezar a pagar mano de obra. Por ejemplo, antes teníamos al electricista gratis. Claro. Y después, claro, otra persona de afuera que trabajaba de electricista, y semejante trabajo, un techo de luces o algo similar, era costosísimo, mucho tiempo, cada uno tiene que mantener a su familia, bueno, todo lo habitual. Yo creo que cerca de, no sé si eran los 2000 o no sé en qué año, no teníamos manera de juntar plata. Así que se nos ocurrió con una amiga que vive un poquito más alejada del barrio, pero está acostumbrada a hacer ferias artesanales, de hacer una feria en la calle. Bueno, a partir de ahí empezaron algunos problemitas. No en ese momento, sino un poco más adelante, porque los vecinos fueron modificando. Se modificó la sociedad. Sí. O sea, los vecinos originales no estaban más. De los originales creo que la que está en pie soy yo, en la calle. Se fueron, se mudaron, lo que fuera. La sociedad cambió. Entonces a la gente no le interesa o no le importa o no le gusta que le corten la calle. Por supuesto que se avisaba. Por supuesto que a los vecinos se le levantaba la barrerita que hacíamos en Olazábal y Garay para que pasen y guarden el auto, para que saquen el auto. Bueno, esas situaciones empezaron a ser cada vez más tirantes. Y bueno, lo otro es que la familia Croplis trabajaba, por supuesto, para la familia Croplis, para la casita, digamos, lo que se veía a la vista de la casita, y nosotros hacíamos la o las arterias, depende del año, que uno podía más, podía menos, los vecinos colaboraban más o menos. Y bueno, después
es lo que nos está pasando habitualmente. La sociedad cambió, tienen otros intereses. Y bueno, se perdió lo original de la casita, de la calle. Sí, yo creo que todo este tema, recién hablábamos con Eduardo y no son solamente recuerdos, y no forman solamente parte de la identidad y de la historia de la ciudad, sino creo que todos tenemos el amor por estas cosas que hemos desarrollado en la ciudad a lo largo del tiempo. Yo les contaba recién, Paula, que vine hace muy poquito, hace unos días, llegué de afuera, estuve un mes afuera y yo veo que hay festividades, que yo en Florencia, por ejemplo, el calcio histórico que se festeja desde el siglo XVI, Claro. por ejemplo, y se sigue festejando, y la sociedad cambia y evoluciona, pero la identidad de los pueblos, de las ciudades y las formas se mantienen en muchas partes del mundo. Pero perdón, le voy a interrumpir, Sí. porque a mí me duele mucho que no siga la calle de la Navidad. Claro. Porque además conocí a don Croplis cuando pintó la casilla, antes de trasladarse a la calle Olazábal, al lado de la vía y Alvarado. Claro. Había pintado los tronos de magos. Y después hizo la casita de la Navidad. Y bueno, y los vecinos, yo conocí mucha gente del lugar con la ella, Por ¿no? supuesto. Trabajaban como locos. Pero ojo, tenían que poner de su bolsillo, la luz no se la regalaban. Claro. No, al ¿La verdad? principio fue mucho Sí, en trabajo. principio fue durísimo. Sí, Después sí. tuvimos algunos Algunos gobernantes sí, que nos pero un ayudaron. poquitito, pero no Pero es solo la plata. No es Claro, solo y la el plata, tema- sino facilitar pavadas. Pavadas. Pero perdóname, hablabas del electricista. ¿Cuánto personal hay en la muchísimo. municipalidad que tranquilamente podía colocar claro. las luces así, Sí. armar todo eso? Pero En una No gestión solo. nos mandaron, pero ¿sabés cómo tiraron las luces? ¿Cómo veíamos cómo cuando las venían a sacar, cómo las tiraban adentro del camión? Sí. O sea, hay cosas Bueno, que bueno, cuestan pero por un ahí- montón. Bueno, pero por eso te digo, creo que tiene que ver con una cuestión bueno, por un lado tenemos el tema de respetar la identidad, todo que creo que de alguna forma la ciudadanía o la gente, nosotros todos recordamos tanto la calle de la Navidad, el tranvía, las actividades, todos total. recordamos y todos queremos que esas tradiciones por ahí sigan estando, pero después necesitamos sí o sí, para eso elegimos Apoyo. gobernantes, para eso tenemos una organización, si no, directamente vivamos en el lejano oeste, que cada uno se maneje Sí, como no, quiera. Además hay un tema que es claro, que son a veces con la decisión política de apoyar un evento Claro. de tipo cultural, alcanza. Por Alcanza. decisión política Por eso implica son el recurso decisiones. municipal. tan simple como Tan eso. simple como eso, Exacto, son no hay que decisiones. hacerlas. Pero ahora no Decisiones. tenemos ni Secretaría de Pero, Cultura, perdón, o sea, no está claro que perdimos- esa es la no mirada. perdimos prácticamente sin darnos cuenta lo que era el Festival de Cine. El Festival de Claro. Cine. El festival de Sí, cine. Sí, lo estamos Bueno, perdiendo. sí. La cantidad, Yo creo que la última frase la aplicó el recordado Elio Aprile, siempre lo digo. Mar del Plata está en estado de gracia cinematográfica. Después tuvimos desgracia. Claro. Claro. Porque ni siquiera un cartelito, ni Sí. siquiera nada. formando No hay parte de interés. eso. Yo creo que hay un No, sí, desinterés por interés. nosotros. No. Hay otros Bueno, hay otros intereses. No hay interés Claro. por la Claro. cultura, quiero decir. No hay interés No me en- dejaste terminar. Claro. Acá si Creo no hay negocio, no Sí. se hace. La cultura Lamentable. popular, Bueno, yo siempre digo que como sociedad por ahí, obviamente la situación del país, las situaciones económicas, todas las situaciones que vamos atravesando, que pasan en todos lados, obviamente nos van muchas veces desuniendo porque cada uno empieza a estar un poco más, somos más individualistas, estamos más metidos adentro, que la inseguridad, que hablan de una cosa, que hablan de la otra. Pero la realidad es que hay una bajada de línea que tiene que estar, que para eso, vuelvo a repetir, creo que elegimos gobernantes y elegimos gente que tiene que trabajar para que tengamos una mejor calidad de vida. Y si la sociedad pide permanentemente sobre estas cosas, no solamente el tranvía, pide cosas, a ver. Perdón, que te interrumpa. Sí. No es que falle la gente. No, la gente, Fallan quienes dirigen. Claro. claro. Y voy a dar dos ejemplos contundentes de dos entidades a las que estuve últimamente ligado, no personalmente, sino por el programa. Fui a hacer. La última. Estuve ayer en el Club River. Ajá. Cumplí 100 años. Sí, cumple ese año. Era muy vecino de acá porque estaba acá cerquita en la calle Bolívar. Bolívar, Italia. Bolívar, acá en el Italia. barrio, eran del barrio, casi Sí, peleaban con los de colegial. Que Claro. bueno, es una maravilla ver así, mira cantidad de chicos que
que participaban de diferentes actividades deportivas, los espacios que construyeron. ¿Y saben cómo fue todo eso? ¿Cómo empezaron? Los mismos vecinos y los socios del club. Eso era el vaciadero municipal. Claro. No sé si vos lo recordarás. Sí. Bueno, hoy es una maravilla. Hay canchas con césped sintético, juegan al hockey. Sí, tiene un salón hermoso, además. No, dos más de un Dos, salón. sí, Tiene. uno inmenso. Entonces, se puede hacer. Claro que se puede. Puede hacer cuando hay dirigentes. Miremos el Club Once Unidos. Sí, Claro. bueno, iba a contar supuesto. eso, iba a contar el caso de Once Unidos. Claro. Impresionante. O iba a contar la cantidad de actividades que hacemos. Bueno, yo estoy muy ligada por ahí a algunas organizaciones o asociaciones y también que venimos trabajando, qué sé yo, en el Paseo Costanero Sur, que se viene trabajando. Claro. En el UNSUA, a pesar de que se viene abajo, hay todavía una comisión que sigue trabajando. O sea, en Solo varios que lugares... trabajó Elida de turno ahí. Sí. Lo sé muy bien. De hecho, ahora, hace muy poquito, hace unos meses nada más que bueno, un poco dejó en manos de Ana, de Ana otra está, colega, está bueno, Ana. pues Ana trabajando ahí, que también está hace mucho tiempo. Sí. La realidad es que existe las ganas, la gente quiere participar, la gente hace, se junta, trabaja. Nosotros hoy acá, sin ir más lejos, necesitamos un estamos... Scaloni. Claro, Un necesitamos director Claro, sí. exacto. Si hay alguien que poner el Ahí cerebro. tenemos que pensar, sí, como sociedad, Pero tenemos una exagerada inclinación hacia los negocios particulares y un desprecio hacia el rol del Estado. Y la verdad que yo siempre digo, el Estado es el gran igualador. Si el Estado ocupa el rol funciona. de Claro, la si empresa, funciona. el rol del capital, estamos en problemas. Y sí. Porque el vecino a pie no puede competir, hay una asimetría muy grande. Y eso es lo que hemos perdido. Entonces, el Estado hoy, o quienes manejan el Estado, lo desprecian y lo dicen. No es que uno imagine que lo no les desprecian. interesa. Dicen que no sirve para nada. Bueno, entonces ese es el problema que tenemos. Si desaparece el Estado, gana el mercado. Y si gana el mercado, bueno, el pez grande se come el pez chico, ahí no hay. Las reglas son esas, ¿no? Por eso creo que por ahí, como comunidad, tenemos que empezar a trabajar de otra manera. Lo hacemos, nos juntamos, pero bueno, llega un momento en el que tenemos que tomar conciencia un poquito de esto, de ver qué es lo que está pasando, por qué los dirigentes, por qué no podemos llegar a generar dentro del ámbito, en este caso municipal, pero dirigentes que trabajen en favor de la gente y en favor de la ciudad, y no en favor de intereses particulares, propios. O sea, realmente me cuesta entender. Yo trabajé mucho tiempo en el Estado, trabajé en la Secretaría de Cultura mucho tiempo. Hay mucha gente valiosa que sí quiere trabajar, que ha trabajado, y lamentablemente no es que no trabajan porque no quieren. Muchas veces no trabajan porque no pueden, porque no los dejan. Claro. Porque vos arriba tenés gente que te tiene que dejar trabajar. Y si no te dejan trabajar, se complica. Y si la sociedad pide algo y tampoco la escuchan, entonces, bueno, ahí tenemos que hacer un mea culpa porque es un trabajo de la sociedad. Recién hablamos antes del programa con Eduardo del caso del tema del Minela, ¿no? Sí, el Minela. Ahí tenemos un Otro patrimonio, tema, tenemos lo que fue esos Juegos Panamericanos en el 95, También, yo con trabajé. voluntariado. Fue un evento que realmente enriqueció a la ciudad, Yo trabajé. que aparte dejó un patrimonio para los deportes fabuloso. Fabuloso. Bueno, se le está entregando en un contrato que no conoce nadie o una empresa que no conoce Por nadie supuesto. por Bueno, 30 pero años. eso se veía venir. Sí, Como lo dice dejan Franco, caer a propósito. venía en falsa escuadra, como dice el Franco. Sí, ¿no? sí, ¿no? sí. Hemos tenido la oportunidad de decir, presten atención, cuidado con lo que van a hacer. Y lo hicieron. Exacto. Por supuesto, Sí, por supuesto, sí. lo dejan caer a propósito. Es que el tema es que nosotros escuchamos esto, ¿no? O sea, somos conscientes de que lo están diciendo, damos las advertencias, contamos, lo discutimos. ¿Qué está pasando como sociedad que seguimos eligiendo No nosotros, hacemos trabajo de ciudadanos, me no parece. estamos claros? Yo creo en que... este tema en particular, lamentablemente, se ha llegado a que un fiscal haga una denuncia penal. Nuestra institución Mirada Ciudadana entra como particular damnificado. Bueno, que quienes aprobaron la ordenanza vayan a explicarle al juez cuáles fueron los fundamentos, porque no aparece ninguna razón atendible para entregar semejante patrocinio por 40 Sí, y años. además el funcionamiento que ha tenido últimamente es lamentable. Yo fui a hacer el programa desde el patinódromo, con lo rica que es la historia del patín en Mar del Plata, claro, desde claro, patín claro. carreras, Sí, sí. de pista, de ruta, Sí, sí. cosas fantásticas. Hemos tenido los primeros campeones mundiales, de Mundiales, patín, sí, sí. ¿no?
y que no podía creer. Los domingos está cerrado. No, un bueno, dolor. Yo a mí me pasa que me mandan, estoy en viaje y me decían, Magalí, ¿por qué los museos están cerrados los fines de semana? O sea, ¿cuándo va la gente? Claro. Si los fines de semana tenés cerrados los museos. Los fines de semana tenés cerrados los museos, tenés cerrado el patinódromo, las plazas un poco más terminan siendo espacios. Realmente no entiendo qué es lo que está pasando, me cuesta mucho porque el espacio público, qué sé yo, estuve por ejemplo en Barcelona y el espacio público es una cosa que se disfruta de otra manera. Vos ves a la gente cómo utiliza el espacio público, ves los bancos, ves los bebederos, ves para guardar la bicicleta, ves los baños públicos que tienen las playas. Todas las playas tienen para ducharse, baños públicos. No te ocupan, son chiringuitos así, la playa es pública. Entonces, ¿qué estamos haciendo como sociedad? Que estamos permitiendo que se nos arrebate nuestro propio espacio, que mantenemos y que pagamos aparte con nuestros impuestos. Y encima, no tener la posibilidad de decidir sobre qué tipo de vida cultural, social queremos tener, realmente no entiendo cómo permitimos que nos limiten tenemos tanto. un problema de crisis de representatividad. Algo que está... Sí, pero ellos además, salen de nosotros, ¿eh? Sí. Ellos salen de nosotros. Hemos perdido también un poco la autoridad en el buen sentido de la palabra, ¿no? Acá cualquiera le dice cualquier cosa a un policía. Sí. A un policía, a lo mejor que el tipo está tratando la tiene hambre, que es un milico de pueblo, como dice, bueno, pobre. Y a veces o no tienen los elementos o no se los cuida. Porque cualquier mocoso le puede decir cualquier barbaridad. Vos estuviste por afuera. Estuve, en Japón, uno de los casos con el tema del respeto. Vos tenés que ver, le falta formar fila como cuando estábamos en el colegio para tomar el tren. Es una cosa que la puntualidad que hay para todos. Pero no puede ser lejos. Bueno, pero somos otra sociedad. Andá a insultar a un policía acá nomás cruzando en la frontera a Uruguay o a Brasil. A ver cómo te va. No, es que a mí, por eso, me da mucha bronca que tomamos ejemplos de tantas cosas de afuera y siempre estamos alabando tantas cosas de afuera, de la cosa mercantil, las más elementales de las que tenemos que aprender y que son la base que son la base, que son lo que nos constituye como sociedad. Y recuperar. Hay que dar una vuelta de tuerca. Claro, por eso. Hemos llegado a tener eso. El cuidado, el respeto. Bueno, lo estamos viendo lamentablemente. Los educadores, aquellos que están en las escuelas dando clases, saben cuántas cosas se han perdido, lamentablemente, ¿no? Es todo un tema. Ahí aparecen las situaciones de violencia escolar, agresiones de padres a docentes. Y bueno, pero es que no se respetan las reglas. Claro. Y quienes no las respetan, precisamente son los que tienen que hacerlas respetar. Si no, no tendríamos tantos... Claro. Sí. Claro. Funcionarios públicos viviendo de y la sociedad, las prohibiciones. La sociedad, Eduardo, también está complicada. O sea, toda la sociedad. Sí, por supuesto que los políticos, por supuesto. El ejemplo viene de arriba. Pero sí, completamente de acuerdo. Pero hace mucho que venimos heridos. Yo te digo, en los 90 más o menos que tuve mi primer hija, me acuerdo que salió un libro que decía... no recuerdo exactamente el título, pero era algo como que los padres le tenían miedo a los hijos, ya en esa época. Estoy hablando en los 90. ¿A qué voy? Al núcleo. No soy pro familia, patria, y no, pero digo, al núcleo de la familia. Está todo roto, o sea, no hay códigos. Lo que pasa es que a nivel de la política, digamos, el padre... El pater familiar sería el presidente, que tiene que bajar el ejemplo en cuanto a modales, en cuanto a conducta. Y tenemos un ejemplo que no es bueno. Las redes, las drogas. Pero yo digo, hablamos de la política, vamos a lo institucional. Bueno, si quienes nos representan se expresan de la manera como lo hacen, con el desprecio que lo hacen, con un idioma que a veces hasta no existe. Pero por supuesto. Porque ni siquiera conocen bien el idioma. Y el idioma hermoso que tenemos. Estamos en problemas, porque cualquier chico dice, si este señor habla así, ¿por qué yo no lo puedo hacer? Pero por supuesto. Bueno, y ahí está la pregunta, siempre vamos a la misma pregunta, ¿qué tipo de sociedad queremos? ¿Cómo queremos vivir? ¿Qué tipo de ciudad queremos? Será cuestión de generar mesas de debate y tratar de apuntar a eso.
entre nosotros, Que es arrancar el por ahí, compromiso, el es el ciudadano. es el compromiso de la gente, ¿no? Yo creo que la gente se tiene que comprometer más, Sí, tiene que... nosotros pensamos que lo que Hablamos, hay pero- que volver de alguna forma a la democracia lo más directa posible, Y sí. Sí, sí. que es la que menos se puede transformar con representantes, que es en los barrios. Los barrios. Siempre En los decimos barrios lo se mismo, puede- los barrios. sí. Que bueno, es un poco el trabajo que hace Eduardo claro, desde su pero- lugar. Ahí es donde la Pero hay gente no lugares tiene que son elegir, ejemplos, elige de manera hay directa. barrios que supuesto. son ejemplos, Claro, sociedades de claro. fomento Sí, que son una que maravilla. Si no funciona. fuera por las sociedades de Claro, fomento, sin duda. por los clubes de barrio, Claro. ¿cuántos chicos mal estarían hoy día si no muchísimo. tuvieran la protección de los clubes de barrio? Exacto. Pero estamos hablando de pequeños clubes, Sí, son claro. 20, 40, 50 chicos. En el club hay 800 chicos Sí, sí, Claro. en sí, el sí. Club River. Sí, sí, sí. Practicando Y son actividades los deportivas. testigos que Bueno, están, Eduardo. que están preservados, Claro. Claro. porque si no están ahí, Fuera ¿dónde de van a peligro. estar? Claro, ese tema. Ese es el tema. Nos pasó en la casa de la hermana Marta la vez Bueno, pasada, bueno, que están claro. hace cuánto tiempo tratando de hacerse una plaza Sí. entre los vecinos. Sí. Ni siquiera se la piden al municipio, se la están tratando de hacer ellos y no les dan el permiso para poder hacerse Claro. su propia plaza. No, Pero no, claro. es una vergüenza. Es una Es vergüenza. que el municipio está ausente, de los No, barrios pero periféricos por está eso- ausente. Pero volvemos a lo Totalmente. Si mismo. aparece, que no es para hacer algo bueno. Bueno, Yo pero creo por que- eso- por eso digo, pero bueno, de última los vecinos se están autogestionando. Autogestionando. Yo estuve con la hermana Marta la semana pasada, o sea, Sí. estamos haciendo un trabajo en el barrio Las Heras, Sí. con el centro Hermana Marta comunitario. lleva más de 50 años. No, Sí, sí. impresionante el Sí, trabajo sí, que sí. hace ella. Increíble. Que, bueno, ella vendía Divina. pan dulce de su producción en la feria de la calle ya- La Sábal. Sí, claro. Porque ellos tienen un financiamiento Sí, sí. de las Naciones Unidas y proveen a 300 familias del barrio Las Heras Sí. de una bolsa de alimentos que no es la mejor bolsa del país, tal vez. Pero quiero decir, bueno, los vecinos están reuniendo. La sociedad de fomento quiere hacer su plaza, y lo resuelven entre ellos, que no hay opción, no va un funcionario municipal a visitarlos. No, es una vergüenza. Y vos ves la Plaza Mitre, la Plaza España y la Plaza del barrio Las Heras, y parecen dos países diferentes. No, Por pero debe supuesto. andar a Rocha. Es que no les interesa. Claro. No les interesa. Bueno, pero por eso yo creo que ahí hay una... A mí me pasa con Natalia. Natalia es mi colega, que es museóloga también. Está haciendo ya hace varios años un museo, que es en el Martillo también, un museo comunitario. Hace Se muy inauguró, poquito le dieron... Sí, no, le dieron no un- se inauguró, le dieron una le distinción la dieron, semana sí, pasada. hace muy poquito. Es muy lindo lo que están haciendo. Muy lindo. Sí, Ese la buena proyecto lo cooperación. empezamos el a programa, hacer el programa hace ya unos años cuando empezaron con, Claro. con el museo. con el museo. Bueno, ese barrio, todo ese sector sur de Mar del Plata, tiene el acueducto, ¿Sí? por lo que trabajaron los vecinos, y quiero nombrarlos porque ya no están Sí, entre sí, sí. nosotros. Washington Pérez, Sí. Delfino Y Wolands. y Wolands. Barrio El Martillo, Exacto. Claro. José Hernández, Florencio Sánchez, no, sí. José Hernández no. Florencio Sánchez. Florencio Sánchez. Y Punta Mogotes. Claro. Eran tres sociedades de fomento Sí, sí, sí. los que A trabajaron. pulmón lo hicieron. Lo que trabajan. Yo recuerdo, ¿sabés con qué juntaron alguna plata para hacer algo? Con los corsos que también se Claro. hicieron. Los También, cursos, también claro. se dejaron de hacer los Claro, cursos, las claro, fiestas claro. populares, la ¿Te fiesta acordás la nacional, la calle fiesta de 9 los de julio? pescadores. Sí, cómo Se no me hacía. acordaba, claro. Bueno, siempre estamos, parece que habláramos siempre de lo Somos- mismo, pero no es siempre lo mismo, No, eso es lo peor. Es el mismo que son- tema con distintas miradas, ¿no? Pero No, la cantidad de cosas, a mí me llama la atención la cantidad de actividades, la cantidad de festividades, la cantidad de cosas que nos han constituido como sociedad y que hoy prácticamente están desaparecidas y no por por falta de gente que quiera que se hagan, ¿no? Porque acá tenemos presente a gente que ha hecho toda su vida y que siguen haciendo. Y mucha gente más que se une cada vez que hablamos de estas cosas, gente que quiere hacer, que quiere saber, que quiere aprender, que quiere participar y que muchas veces no puede porque no encuentra los canales. Nosotros mismos que tratamos de gestionar cosas y no tenemos los permisos, las autorizaciones, que es lo básico. Ya ni siquiera pedimos recursos, No. ya lo básico, las autorizaciones. Entonces, bueno, aprovecho. Sí. Aprovecho porque yo quiero que el tranvía vuelva. sí, sí. Aprovecho Mi vida. porque quiero que el tranvía vuelva sí, a aparte funcionar. está. digamos, Lo triste de esto es que está para andar enseguida. Por eso. Claro. Hay que poner los postes. Yo estoy seguro que si vamos a ver a Plantel, Sí. te dan los Sí. postes, porque nosotros usábamos los postes adentro del parque, que ellos sacan de los tendidos que tienen de mucha altura y se pudren abajo. En la calle Nosotros- La Sábal igual. Lo cortamos. Claro, Sí, claro. igual, en la usábamos- calle ellos nos igual. daban. Y eso Sí, sí. era una maravilla. Sí. Y eso se puede funcionar por lo menos adentro del parque.
Sí. puede estar funcionando. Tranquilamente. Usar el puente, porque además se hizo un puente, Un puente, sí. Sí, por para supuesto. cruzar el arroyo La Tapera. Quiero destacar al ingeniero Del Olio, al ingeniero José María Conte, Conte sí, Conte siguen también, ayudando. y bueno, y después a los chicos de acá enfrente, digo, pues, estamos en Sí, el barrio, estamos acá nomás de... yo, Palito, toda la gente de Palito de Seiciar, ¿no? La Claro. gente de Vías y Obras, ya se están por jubilar, algunos ya se jubilaron. Y los pibes que vinieron de Buenos Aires, eran del tranvía de Caballito, vinieron un día, vieron el tranvía parado ahí en el Hermitage y me dijeron, ¿quién tranvía? Y fueron a verme a la radio. Desde ese día empezamos a trabajar para que el tranvía fuera una realidad y anduviera por las vías aquí en Mar del Plata. Bueno, si se Uno pudo- de ellos ahora está en Barcelona, Sabía. es jefe Mirá. del metro, Del metro de allá. Barcelona. Y el otro está trabajando en las vías acá. Hay que recuperar, hay que ir a buscarlo. Sí, sí. Vamos, No, salimos. no, Nicolás Reguí, si lo llaman, está acá. Y ojo, quiero destacar algo. Todo el gasto corrió por particulares. Particulares. Si habremos ido a verlo a Cabrales, Claro. a don Federico Contesi, Contesi. Claro. a Balaña. Sí, sí. Bueno, gente que a ha la ayudado gente de- siempre. Claro, de muchos Mar del estos Plata, de proyectos, toda la vida. Claro, sí, sí, sí. Sí. Sí, Bueno, sí, será sí. cuestión de si lo pudimos hacer una Además, vez. y de te hacerlo. digo, están todavía pendientes, esperando que alguien los recupere. Sí. cisnes, Ahí vamos a estar. los cisnes, porque está todo Los Ay, los demasiado cisnes, guardado. tengo las fotos de Pero donde- Yo esta administración, Las fotos en los cisnes. tapó el canal que se había hecho a Ay, propósito. sí, lo vi. Lo taparon. Pero Claro. ¿cuál es? No ¿Cuál sé, es no la- entiendo por no qué sé. Bueno, es el bueno. anular Ahí Y constantemente. entregaron tierras a Sí, Cruz. O sea, no les Bueno. gusta, lo quieren mejorar, Claro. mejorémoslo. Quieren Claro. hacer. Vamos con eso, pero, hay esto el de tema es anular cuando la Hay identidad. otra mirada, hay otra Ahí es mirada, otra hay otra cosa. mirada y... Sí, pero el Y problema, bueno. César, La es que mirada ya- es no gobernar para acá. que es que el problema Claro, ya no es la claro. mirada, ni siquiera lo económico. Hagan el negocio, No les pero por lo interesa. menos no, Un amigo, no tiran perdón, por tierra la identidad de la te ciudad. están diciendo entonces se termina. Tenemos Mi que ir, amigo nos Andrés tenemos que ir. Soto, periodista que escribió un libro, Mar del Plata, que es una maravilla, con una historia de la década del 60, 70, maravilla el libro, me dice, ¿sabe qué pasa, Eduardo? Todas esas ideas no van a funcionar porque no hay plata por medio. Claro, es Claro, que, bueno, claro. nos falta eso, nos faltan los valores Claro. sociales. La calle de la Navidad me acordaba, de hecho pinté 2 murales ahí, le pintaba las manos, ¿sabes qué le pintaba? A Sí. la gente que pasaba caminando le pintaba las manos de verde Ay, y con claro. eso armé el árbol Ah, de el Navidad año y que le ponía los hicimos los deseos. murales, claro. Hice murales ahí en la calle, hemos hecho un montón de cosas. Bueno, vamos a tener que cortar porque Bueno, nos están de echando verdad. ya. Hemos Nosotros sí por tenido- nosotros nos podemos llegar a quedar, Sí. no sé, Invitados 2 días de lujo. charlando con Así que- con estos invitados. Y los vamos a volver a invitar. Hay que poner seguramente. una fecha y juntarse. Juntarse porque Vamos a nos jun- renueva el alma juntarnos. Y hablar y contarle a Sí. los chicos estas historias porque muchos de los chicos no saben supuesto. y no las han visto y no las han podido vivir ni disfrutar y vamos a tener que ver de nuevo andando el tranvía y vamos a tener que poder hacer aunque sea chiquitita de nuevo la calle de la Navidad. Como Bueno, sea tenemos que recuperar el estas espacio cosas. que hemos creado a partir de un ciclo de charlas que se inició el año pasado, Sí, un que año se llama cumplimos Mar del ya. Plata, Ciudad de Mar Todos, del que Plata, le Ciudad de da el nombre a este programa, Sí. cumple un año este mes, a fin Ah, de mira. julio. Y tenemos previsto hacer una actividad de reconocimiento a todos los que participaron en estas actividades y también vamos a tratar estos temas que están pendientes. Vamos a Sí, y llamar estamos a- hablando no de 4 instituciones, estamos hablando de más de 20 instituciones, así que ya están invitados para el 31 Ay, muchas de, gracias. de julio en el Muchas Instituto gracias. Movilizador. Muy Bueno, bien, Eduardo, muchas gracias. mil Gracias por la invitación. Paula, gracias a los dos, gracias por contarnos estas Un gusto, historias, un gusto por verlos. recuperar la memoria de la ciudad, por trabajar como han trabajado para la gente. Así que bueno, es un poco la iniciativa que tenemos desde Mar del Plata, Ciudad de Todos, y desde Muy ya les interesante. agradezco y vamos a seguir en contacto haciendo cosas. Y el tranvía lo quiero ver andando. Bueno, gracias a todos los que nos Gracias. están escuchando. Saludos hasta el viernes que viene a las 19. Un beso grande, César. Un placer compartir con vos. Eduardo, Paula, gracias Gracias. por acompañarnos. A ustedes. Y bueno, muchas gracias a ¿Y nuestros cómo se operadores llama la también. operadora? Carolina. 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 Un beso grande también a Gracias. Carolina que está ahí ayudándonos. Y bueno, y a Gustavo que está en Buenos Aires también seguro escuchándonos. Beso grande a todos. Gracias. Nos vemos el viernes que viene a las 19 horas.